Buenas Buenas noches. noches, jóvenes. El día de hoy voy a estar cubriendo al doctor Brenner, debido a que por unos compromisos académicos, pues lamentablemente no se pudo conectar. Para el día de hoy tenemos programada la exposición del grupo 12, 13 y 14. Vamos a iniciar por el grupo 12. No sé si estará el coordinador conectado del grupo 12. Buenas noches, soy yo. ¿Quién fue quien habló? Buenas noches, soy yo, Cristina Paola Fuentes. Ah, Cristina. Sí, Mucho mucho gusto. gusto. Entonces, no sé si su grupo ya estará conectado. Yo creo que casi todos sí. Si quiere empiezo a pasar lista. Por favor. Ok. Eduardo Divas, Presente. Emilio André. Yo creo que él no se ha conectado porque está en el hospital, es que tuvo un accidente con su pierna. Continuemos. Erika Michelle Santana, Gabriela Betsabe Arriola, Gladys Elizabeth Cotón. Presente, compañera Gabriela. Presente, compañera. Mi nombre es Gladys. Ok, Gladys. Irma Fabiola Lancerio. Josué Abimael Martínez. Buenas noches, presente. Leslie Daniela Molina. Hola, presente. Mónica Elizabeth Patzá. Creo que ella no se ha conectado. Pues creo que ya estamos solos. Quien falta es Emilio. Erika, no sé si contestó. Mónica tampoco se encuentra. Y de ahí creo que estamos todos. ¿Desea proponer a alguien para que exponga el tema o lo elijo yo? Pues si gusta usted. Bueno, vamos a ver. Leslie Daniela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Entonces, Leslie puede iniciar con la exposición del tema. Es teorías de la argumentación jurídica. Ok, solo me da un minuto para... quiero ver cómo comparto pantalla. ¿Está bien? Gracias. Licenciado, disculpe, fíjese que no tengo para compartir. Creo que ya la está compartiendo mi compañera. Gracias, Paola. Bueno, Dani. Disculpen la demora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos.
Nosotros tenemos a cargo las teorías de la argumentación. Le voy a explicar a todos como concepto general. Empecemos qué es argumentar. Es una actividad lingüística. El argumento es el producto de la actividad lingüística, por eso debemos de concluir que el argumento es un razonamiento lingüístico. Acá colocamos que derivado de esto se puede decir que un argumento es un encadenamiento de proposiciones puestas de tal manera que una de ellas sigue a otras. Una argumentación es una razón empleada para fundamentar la verdad o falsedad de una afirmación que parece dudosa, a la que conocemos como tesis. En la siguiente diapositiva tenemos los contextos jurídicos de la argumentación. De primer punto es el de la producción o establecimiento de las normas jurídicas. Segundo, es la aplicación de las normas jurídicas para resolver casos concretos. Y tercero, se encuentra en la dogmática jurídica. La argumentación en forma, materia y pragmática. En forma es característica de la lógica, por ello se entiende a la argumentación jurídica como una inferencia, como un encadenamiento de proposiciones. La materia, esta se preocupa no de la técnica para inferir una de las proposiciones de otras con criterios de corrección formal, sino de descubrir y examinar las premisas, de tratar de justificar las premisas no mediante el silogismo, sino a través de buenas razones que permitan las correcciones del razonamiento. La pragmática. La concepción pragmática se considera a la argumentación como una interacción lingüística que se desarrolla entre dos o más sujetos y tiene por objeto el convencimiento del uno sobre el otro. ¿Cómo surge la teoría de la argumentación jurídica? Esto se basa durante la Edad Media y el Renacimiento. La dialéctica y la retórica de Aristóteles tuvieron su auge con la Edad Moderna, donde se predominó el racionalismo y el empirismo. En la filosofía, la retórica fue considerada una especie de técnica de estilística. Durante los siglos XVII y XIX fue la equivalente a la retórica de Aristóteles, la cual se relaciona con la formación de la opinión, pero reducida a manual de estilo o técnica expositiva. Según la teoría de la argumentación jurídica de Chain-Peralman, esta no se puede desarrollar si se concibe la prueba como una reducción a la evidencia. El objeto de su teoría es el estudio de las técnicas discursivas que permite provocar o aumentar la adhesión de las personas a la tesis presentadas para su asentimiento. Esta teoría se caracteriza en las diversas estructuras argumentativas cuyo análisis debe proceder o cualquier prueba experimental a lo que quiera someter su eficacia. Seguimos con lo de Peralman. La argumentación jurídica pretende la adhesión de los individuos y por tanto supone tal manera para que exista argumentación es necesario que un momento dado se produzca en una comunidad efectiva de personas. Es también conveniente que éste esté de acuerdo desde el principio o formación de esta comunidad intelectual después del hecho de debatir juntos una cuestión determinada. Es preciso, en efecto, atribuir a un valor o a la adhesión de interlocutor, a su consentimiento o a su concurso mental. La retórica de Peralman consiste en una teoría de la argumentación jurídica que complementa la teoría de la demostración objeto de la lógica formal. Bases de la teoría de Chain-Peralman. El primero es el auditorio universal. Esta debe convencer al lector de carácter apremiante
de las razones aducidas, de su evidencia, de su validez intemporal y absoluta independientemente de las contingencias locales o históricas. Segundo, las clases de argumento. Mientras el orador argumenta, el oyente se sentirá inclinado a argumentar espontáneamente con el fin de adoptar una postura. El oyente que percibe los argumentos no solo puede comprenderlos a su manera, sino además es el autor de nuevos argumentos espontáneos. 3. Los argumentos cuasilógicos son aquellos que pretenden cierta forma de convicción en la medida que se presente como comparables o matemáticos. Solo un esfuerzo de reducción o de precisión de naturaleza no formal permite dar a estos argumentos una apariencia demostrativa, por eso se les denomina precisamente cuasilógicos. Seguimos con las bases de la teoría. El ridículo y su papel en la argumentación. Una afirmación es ridícula en cuanto entra en conflicto sin justificación alguna. Con una opinión admitida, es ridículo quien peca contra la lógica o se equivoca en el enunciado de los hechos, con la condición que éste considere un alineado o sin ser ningún acto amenazaría con descalificarlo porque no disfruta del más mínimo crédito. La regla de la justicia. Esta regla reconoce el valor argumentativo de la que de entre nosotros ha llamado la justicia formal, según la cual de los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma forma. La justicia formal no precisa ni cuando dos objetos forman parte de una misma categoría esencial, ni cuándo es el tratamiento que se les da. Argumentos de reciprocidad. Estos argumentos pretenden aplicar el mismo tratamiento o dos situaciones que forman pareja, la identificación de las situaciones necesarias para que sea aplicable la regla de justicia. Es aquí indirecta en el sentido en que se requiere una intervención de la simetría. Argumento de transitividad. Es una relación que autoriza demostraciones en forma, pero cuando la transitividad es cuestionable o cuando su afirmación exige modificaciones, precisiones, el argumento de transitividad es estructura casi cuasi lógica. Teoría de la argumentación de Steve Entwalmy. La idea de que la lógica es algo que tiene que ver como los hombres piensan, argumentan e infieren hechos, pero en ningún momento considera que la lógica formal deductiva no puede trasladarse al campo de la razón práctica. Considera que en realidad el único campo para que sería adecuada la concepción de la argumentación que maneja la lógica es el del matemático. ¿Cómo puede distinguirse un argumento? Acá son diferentes como las que estábamos viendo anteriormente, son diferentes como ellos plantean según el argumento jurídico. Siempre acá son 4 elementos que son la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. La pretensión significa el punto de partida como el punto de destino de nuestros proceder en la argumentación. Las razones se dan cuando al comienzo de la argumentación un proponente tiene un oponente que le cuestiona su pretensión. En todo caso, el proponente tendrá que dar razones a favor de su pretensión. La garantía surge cuando el oponente discute de nuevo los hechos de la pretensión. Inclusive en caso de aceptarlos, puede exigir al proponente que justifique el paso de las razones a la pretensión. El respaldo se refiere al hecho de que una garantía para su argumento del proponente no siempre es suficiente, pues en ocasiones será necesario mostrar también que la garantía resulta válida, relevante y con suficiente peso. Para ello, el proponente deberá demostrar que su garantía es superior a cualquier otra. La teoría estándar de la argumentación jurídica de Neil McCormick es integradora porque trata de armonizar la razón práctica kantiana con el escepticismo
humano demostrar que una teoría de la razón práctica debe completarse con una teoría de las pasiones, de construir una teoría que sea tanto descriptiva como normativa, que dé tanto de los aspectos deductivos. Todo tipo de argumentación, llámese práctica en general como la argumentación jurídica en particular, cumple una función de justificación. La teoría de la argumentación de Robert A. Lewis. La tesis es que la argumentación jurídica debe considerarse en todas instancias como un caso especial del discurso práctico racional del discurso moral. Esta teoría tiene como fin de construir modelos de racionalidad que sirven como guías para la toma de decisiones jurídicas. Hay tipos de discusiones jurídicas que son distintas, no es lo mismo una discusión de la ciencia jurídica, por ejemplo, de la deliberación o de los jueces entre juristas o sobre problemas jurídicos en los que aparezcan argumentos jurídicos. El núcleo central de la tesis del caso especial consiste en sostener que la pretensión de corrección también se plantea en el discurso jurídico, pero que esta pretensión, a diferencia de lo que ocurre en el discurso práctico general, que se refiere a las disposiciones normativas que son más racionales, sino que sean el marco del ordenamiento jurídico vigente, puede ser racionalmente fundamentales. Ahora, con conclusiones. Perdón, licenciado, voy a leer las conclusiones porque debo desconectarme porque tengo que seguir trabajando desde casa. Entonces voy a leer las conclusiones que colocamos con todos mis compañeros. La argumentación jurídica es trivalente. El primero es la premisa y el segundo la inferencia y el tercero la conclusión. Las tres bases de la argumentación al final deben consolidarse para efecto de tener una unidad con solidez lógica. Un argumento es un encadenamiento de proposiciones de tal manera que una de ellas sigue a la otra. Es una forma para fundamentar la verdad o falsedad por medio de una afirmación que es dudosa. Según los datos expuestos, podemos determinar que según el pensador Stephen Townley, para poder distinguir un argumento son necesarios 4 elementos, siendo la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Licenciado, no sé si tiene alguna pregunta. Estaría bien, Leslie. Solo tengo una pregunta para Josué Abimael. Sí, buenas noches. Buenas noches, Josué. Si podrías, digamos, vi en la presentación las conclusiones, pero quisiera escuchar una conclusión o un aporte que tuvieras del tema. Sí, con gusto. Pues en lo que yo estaba investigando, pues llegué a una conclusión, ¿verdad? Que para poder argumentar debemos de, primero, pues poder hablar y poder escribir bien, ¿verdad? Porque esta sería una de las bases, ya que pues argumentar quiere decir comunicar. Segundo, pues se debe de tener lógica, debe de tener secuencia lo que vamos diciendo para que la argumentación al final tenga lógica y tenga sentido, ¿verdad? Y podamos exponer nuestras ideas en orden y que pues todas las personas las puedan entender. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Josué. Entonces, estaríamos dando por finalizada la exposición del grupo número 12. No sé si el coordinador Cristina desea adicionar algo o pasamos con el grupo número 13. No, eso sería todo, licenciado. Te agradezco mucho el tiempo. Listo, muchas gracias por la presentación. Ahora no sé si estará el coordinador del grupo 13 conectado, que se pudiera presentar. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cristian Hernández, soy el coordinador del grupo 13. También se podrías pasar lista, por favor. Claro, ahorita la paso. Permítame un momento.
Edna Mexicano. Edna. Presente. Ok, Buenas noches. Aura Nájera. Presente. Douglas Beteta. Presente. Andrea Pilar Ortiz. Andrea Pilar Ortiz. Creo que ha de tener problemas con su cámara porque sí estaba presente, yo la vi hace un momento en el grupo. Gabriela Mejía. Presente. Lionel Vélez. Presente. Cintia Méndez. Presente. Jocelyn Martínez. Presente. Julio Mota. Presente. Ahí se mandó un mensaje de Pilar justificando por qué no encendió su cámara, licenciado, pero sí está presente en la sesión. Muchas gracias. Ahorita voy a revisar el mensaje. Sí. Perdón, no escuché. Sí, gracias, Cristian. Estaba revisando el mensaje. Ya le contesté. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿seguías con Julio Mota o él es el último? No sé si gusta usted escoger a la persona que vaya a presentar la exposición. Si ya tienen una propuesta, pueden continuar. Si no, lo selecciono yo. ¿Preferiríamos que lo seleccionara usted? Vamos a elegir a Lionel Vélez. Licenciado, buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Sí, compañero. Vamos a hablar sobre la argumentación jurídica. Argumentar suele decirse que es de dar razones que justifiquen una decisión. Justificar no es otra más que conseguir la aceptación de la decisión. Una argumentación en general es, pues, un discurso, exposición presentado en forma oral escrita, por medio de la cual se muestran los motivos, razones y pruebas que sustentan un punto de vista o una tesis de la cual se está convencido o se tiene o no certeza. Pero no ocurre así para los demás, que no ven la realidad desde la misma perspectiva o con la misma claridad que la ve su expositor. La argumentación jurídica es una controversia orientada a poner manifiesto las razones que muestran que una decisión es justa porque es coherente con la ley. Por ejemplo, que la argumentación jurídica es la acción de inventar razonamientos con pruebas y justificaciones capaces de convencer a alguien de que se reconozca un derecho ajeno que no reconoce, o de persuadir a alguien de que reconozca un derecho ajeno que pretende ignorar. La persuasión es el elemento nuclear de la definición de argumentación jurídica. En el ámbito jurídico, la argumentación será aquella que utilice leyes, principios, precedentes y doctrinas como respaldo de esas razones. En su aspecto verbal como argumento, viene a ser la forma del razonamiento que se emplea para demostrar algo, probando o refutando una proposición o para convencer a otra persona de la verdad o falsedad de aquello que se afirma o se niega. Es la construcción de premisas y razonamientos justificados que realizan y analizan los juzgadores y operadores judiciales, los jueces, con el fin de llegar a conclusiones que se conviertan en decisiones o sentencias relacionadas con los casos que deben resolver. En el sentido de esta definición se ubica y puede ser comprendida la teoría de la argumentación jurídica, vista como la disciplina especial de la filosofía del derecho y la lógica formal, que se ocupa de la forma y validez de los aspectos formales y materiales que intervienen en la aplicación fáctica del derecho, para lo cual se encamina a fundamentar y motivar los aspectos valorativos de una decisión jurídica, sobre todo mostrando cómo las valoraciones que se esgrimen y hacen valer en la decisión tienen peso para generar convicción. En resumen, es el conjunto de los estudios jurídicos filosóficos que manejan los diversos paradigmas
y corrientes del pensamiento respecto al contenido de las premisas argumentativas, desde la perspectiva de los operadores judiciales. La argumentación jurídica es una herramienta de la cual el profesional jurídico no podrá desentenderse en ningún momento de su ejercicio, si no quiere correr el riesgo de abocarse a transitar por caminos equivocados. Su contenido es el campo del derecho, debe versar naturalmente sobre afirmaciones de carácter normativo expresada en los textos. Vamos a hablar sobre los elementos de la argumentación jurídica. 1. La pretensión. Significa tanto como el punto de partida como el punto de destino de nuestro proceder en la argumentación. 2. La razón. Favor de la pretensión, hechos específicos del caso, cuya naturaleza varía de acuerdo con el tipo de argumentación de que se trate. 3. La garantía. Es el argumento de la regla de la experiencia. Norma, principio, jurídico, ley de la naturaleza, son las reglas que permiten el paso de unos enunciados a otros. 4. El respaldo. Se trata del elemento que permite validar la garantía y está presupuestado en ella, y varían según cada tipo de argumento. Las concepciones de argumentación son 3. Concepción formal, concepción material, concepción pragmática. Hablemos de la formal. Se ocupa específicamente los argumentos y una decisión especialmente judicial, apoyándose principalmente en la lógica deductiva, sin atender al contenido o contexto en que se emitieron. Concepción material. Analiza la plausibilidad de los razonamientos dados por el órgano de decisión precisamente con lo que en ellos se contiene, se relaciona con problemas del tipo científico, tecnológico, moral. La concepción pragmática. Se ocupa de analizar cómo argumentamos específicamente para advertir la persuasión y efectividad de nuestros argumentos. Eso es todo, licenciado, pero para resumir a mis palabras, se podría decir, y para que se entienda un poquito más en nuestro lenguaje coloquial sancarlista, la argumentación jurídica es la casaca que nosotros le podemos poner a la hora de un juicio, es la verdad que nosotros tenemos en la boca, o las argumentaciones que nosotros podemos plantearle ante un juez, ante un fiscal. Es la pelea que podemos tener contra un juez, contra algún fiscal. Es la forma que nosotros vamos a tener que hacer o tener para sacar a alguien preso de la cárcel, o para llegar a una verdad, o para ganar el caso. Es todo, compañeros. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Leonel. Bastante importante el aporte final, ¿verdad? Que es bien importante tener ese tipo de argumentación y más que todo, no solo la argumentación propiamente dicha, sino fundamentada en hechos. Eso es lo que al final nos va a poder llevar y lograr trascender y poder tener y cumplir con la pretensión que en su momento podemos llegar a tener. Vamos a preguntarle a Andrea Pilar. No era la que tenía problemas con la cámara, creo, ¿verdad? Aura Nájera. Aura Nájera, vamos a ver ahí su conclusión. Sí, licenciado. Buenas noches. Básicamente la conclusión a la que pues yo he llegado precisamente es que una buena argumentación es tener muy buenos fundamentos, ¿verdad? Para poder convencer a alguien con respecto a lo que yo entendí, a mi razón. Entonces, tengo acá precisamente que una argumentación jurídica, ¿verdad? Básicamente que en el derecho, ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que su construcción implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente estructurados. Entonces, considero que un buen ejemplo que tenemos es los casos que ve, por ejemplo, el licenciado Gálvez, ¿verdad? Que él argumenta sus casos, que él ve casos de alto impacto. Entonces, creo que él da una muy buena argumentación y se basa básicamente en el derecho, ¿verdad? Entonces, pues en lo penal, básicamente. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Y que yo he captado. Solamente, licenciado. Está bien, muchas gracias, Aura. Muy buen aporte. Regresando con Cristian, ¿tienen algo adicional como grupo o podemos continuar con el grupo 14? No, solamente
ahí argumentar, valga la redundancia, de que la argumentación va bien ligada también a la interpretación de la ley y el conocimiento que tengamos de ella para aplicarla en el caso que sea concreto. Solamente, licenciado. Muchas Tal gracias, vez, Luis Gutiérrez. buenas noches, tal vez solo me gustaría agregar algo, licenciado, no sé si se puede. Sí, por favor, Julio. Que la argumentación en la presentación que tenían toda la información mis compañeros, hay un punto importante que podemos argumentar de forma escrita o de forma oral. Y no es más que plasmar nuestra óptica, ya sea de una de estas dos formas, de tal manera que nosotros podamos persuadir a la persona que tenemos delante, ¿verdad? Que podamos persuadirla con todos nuestros fundamentos. Solamente eso, licenciado. Compañeros, feliz noche. Y acá estamos. Bendiciones. Muchas gracias, Julio. Sí, Julio, pues tiene, ahí sí que cada conclusión genera bastante aporte, ¿verdad? Creo que al final podríamos hacer un acumulado de cada una de las conclusiones, donde efectivamente, como decía Cristian, la argumentación eminentemente jurídica, pues ya tiene que tener un análisis propiamente. Y Julio también comentaba que no solo es oral, aunque principalmente en los juicios y desde este punto de vista estamos enfocados en la oralidad, pero por supuesto que hay escenarios o situaciones en las que vamos a tener que argumentar de una forma escrita. Y en ese tipo de escenarios pues se convierte mucho más complejo porque hay que hacerlo más desarrollado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con el grupo número 14. ¿Estará el coordinador presente? Buenas noches, licenciado. Un gusto. Buenas noches. Vamos a ver. Sara. Sara Alvarado. Si podríamos iniciar a pasar lista. Claro, licenciado. Bueno, vamos a empezar con el compañero Eric Giovanni Estrada Sazo. Presente. Gracias, Eric. Kenia Diana Alexia Santos. Bueno, la compañera Kenia no está. Jessica Johanna de Paz Quejel. Presente. Gracias, Kenia. Jessica Odette Garrido Alfaro. Tampoco, licenciado. Víctor Obando Escobar. Presente. Gracias, Víctor. Alondra y Dania Gómez Franco. Presente. Mabelin Susana Godoy Castellanos. Presente. Marlene Michelle López Pérez. Presente. Y Samuel Alexander Gómez Acabal. Presente. Listo, licenciado. Gracias, Sara. ¿Tendrán alguna propuesta de expositor o prefieren que yo pueda elegir alguno? Si gusta usted, selecciona, licenciado, por favor. Vamos a ponernos con Alondra y Dania. Buenas noches, licenciado y compañeros. Esta noche les voy a hablar sobre qué son las teorías de argumentación jurídica. Se refiere a los estudios jurídicos filosóficos que sostienen las diversas corrientes de pensamiento. No sé si tienen la presentación que pudiera proyectar Alondra. Sí, claro, licenciado. Ahorita la van a presentar. Lo voy a compartir yo. Gracias, Erika. Ahí estamos. Ok. ¿Qué son las teorías de argumentación jurídica? Se refiere a los estudios jurídico-filosóficos que sostienen las diversas corrientes de pensamiento. Respecto al contenido de las premisas argumentativas, desde la perspectiva de los
operadores del derecho. La argumentación es siempre una acción relativa a la comunicación, el lenguaje y la lógica, en el sentido de que procura alcanzar un discurso crítico y racional. La evolución histórica de la teoría de argumentación jurídica, tipos de estados y características. El estado absolutista. Antes del siglo XIX, el juez no motivaba porque actuaba en nombre del rey. En el estado de derecho surgieron los sistemas parlamentarios. Los jueces eran simples aplicadores de la ley, solo interpretaban gramaticalmente la ley. El Estado constitucional de derecho. Característica. Además de interpretar literalmente la norma hacia manera sistemática, el Estado social de derecho. Característica. Es la interpretación funcional en el cual la ley se interpretará de acuerdo a sus fines, contexto histórico que se dio, intención del legislador. Por sus consecuencias, entre otros, la legitimación de los jueces depende de su argumentación para resolver los juicios. Teoría de la argumentación jurídica según los pensadores Champerman, Steve Tullman, Theodore Bieweg, Neil McMonick, Jürgen Habermas. Champerman, 1912-1984. Surgieron en sus inicios de la época formal los estudios posteriores del filósofo belga respecto a la justicia lo llevaron a proponer una serie de críticas valorativas subjetivos que pueden variar según el tipo de sociedad, ideología, tiempo y ámbito de aplicación. Stephen Tullman, 1922-2099. Filósofo británico, es autor del Puesto de la razón en la ética, 1950, y de la trilogía El compensación humana, cuya publicación inició en 1972, acerca de la idea de la racionalidad. Se ha destacado por desarrollar una nueva teoría de la argumentación. Consiste en replantear la propuesta basada en silogismos. Theodore Bieweg, 1907-1988. Filósofo alemán, conceptualizó la tópica de Aristóteles como una serie de puntos de vista utilizados y aceptados en todas partes, que se agrimen a favor o en contra y que el expositor debe seleccionar para potenciar una determinada tesis. Es considerado uno de los precursores de la moderna teoría de la argumentación jurídica y junto a Otmar Bieweg es uno de los representantes más notables de la escuela Mahuntia, Neil McMonick, 1941-2009. Fue un filósofo del derecho escocés, profesor de Derecho Público y Derecho de la Naturaleza y de las Naciones de la Universidad de Edimburgo. Establece que el justificar los casos difíciles se da una interacción entre argumentos a partir de principios y argumentos consecuencialistas. Sin embargo, le da más importancia a estos últimos. La argumentación jurídica es esencialmente una argumentación consecuencialista. Jürgen Habermas, 1929. Presente, 92 años. Es un filósofo y sociólogo alemán conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Se apoya de la teoría de la argumentación para aclarar la cuestión sobre relacionalidad y el modo en el que se le concibe. El pensador alemán considera que la argumentación es indispensable para completar el concepto de la nacionalidad, sistema de pretensiones de validez. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alondra. Ahora vamos a apoyarnos con Eric Sasso para que nos pueda dar sus aportes y las conclusiones. Aportes importantes en cuestión de
lo que se refiere pues a la exposición de los pues máximos aquí exponentes, ¿verdad? Podemos mencionar a estos últimos 5, que es muy interesante saber, por ejemplo, a Chaim Pedelman, que él habla mucho de la retórica. Y como nosotros sabemos, pues la retórica pues son aquellos conjuntos de reglas, principios en el arte del hablar, ¿verdad? De esa forma elegante. Y desde ahí ya se comienza a ver cómo comienza este proceso de cómo es el argumento que se debe de comenzar a dar ante, en este caso, pues, en esa época ante los jueces, ¿verdad? Es muy importante, por ejemplo, Stephen Tolmin, él hablaba de los silogismos. En este caso, pues nos vamos a la lógica jurídica, ¿verdad? Que como bien recordarán, cuando nosotros pues llevamos este curso, hablábamos nosotros mucho de los famosos silogismos y hablábamos nosotros de que tendrían que haber premisas. La diferencia es de que él mencionaba mucho que había un razonamiento deductivo. Él simplemente se basaba en lo general, ¿verdad? Entonces él utilizaba premisas muy particulares. Al final, pues ya después, él ya con su razonamiento deductivo, él ya llegaba a una conclusión. Por lo tanto, ya podía tener un mayor fundamento para el argumento que él quería exponer. Luego mencionan el tercero, que era Theodor Bauer, que menciona que ahí él ya agrega el argumento jurídico. Entonces, aquí ya estamos hablando de que ya son estudios jurídicos filosóficos. Y obviamente aquí ya podemos mencionar nosotros todas las corrientes de pensamiento que hasta la fecha pues ya hemos repasado en el curso. Luego se menciona a Neil McMornich, creo que así es como se pronuncia. Él, algo muy importante que él aportó fue la argumentación consecuencialista. ¿Qué significaba esto? Que él justificaba una decisión cuando era indeseable lo que para él quería. Si no era a su favor, entonces él tenía que argumentar de una u otra manera el por qué es de que no le había dado el resultado que él quería. Y por último, que fue Jordan Habermas, perdón, que él simplemente fue el último que ya él decía, bueno, si se va a tener este argumento, pues vamos a tener una justificación final. Vamos a tener nosotros un por qué se dieron las cosas a partir de las premisas, y ahí abarcó a todos los exponentes pues, que se mencionaron con anterioridad. Ahí sería el aporte, licenciado. Muchas gracias, Eric. Entonces, muy buen aporte, la verdad. Regresando con Sara, no sé si quieren adicionar algo como grupo, alguna otra conclusión. No, licenciado, nada más, ¿verdad? Mencionar que la argumentación es muy importante en nuestra carrera y que la utilizamos cotidianamente en nuestra vida, ¿verdad? Para hacerles ver a las demás personas que nuestra idea o lo que pensamos pues es verdadero, ¿verdad? Para eso es básicamente que utilizamos nosotros la argumentación informal, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, en nuestra casa, en el estudio, al momento de exponer para convencer a la audiencia que nos escucha. Entonces, solamente licenciado. Listo. Bueno, pues compañeros, muchas gracias por todos los aportes que realizaron el día de hoy. Eso sería todo por el día de hoy de la clase. Nuevamente le extiendo las disculpas del doctor Brenner, que por temas académicos no nos pudo acompañar el día de hoy, pero yo les estaré trasladando todos los comentarios y las conclusiones que vimos durante la clase. Muchas gracias. Feliz noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.